¿Sabía usted que el crimen organizado genera más de 2 billones de dólares al año a nivel mundial, superando el PIB de muchos países, según la UNO? Mi nombre es Mayeli Jiménez López de la Universidad Estatal a Distancia para la materia Crimen Organizado. Y hoy les hablaré sobre las modalidades y su actualidad del crimen organizado, un fenómeno complejo que afecta profundamente la seguridad, la economía, la gobernabilidad de los países, especialmente en América Latina. El objetivo de esta exposición es comprender cómo se organizan los grupos criminales en actividades delictivas, cómo predominan y cómo estas organizaciones se adaptan y se expanden en contexto global. ¿Cómo se organizan los grupos criminales? Según Carmen Jordá, los grupos criminales se estructuran de acuerdo con su actividad delictiva principal. Existen organizaciones jerárquicas con líderes claramente definidos y otras más flexibles, como redes o células independientes. Estas estructuras permiten operar con eficiencia y evadir la acción de las autoridades. Por ejemplo, los grupos dedicados al narcotráfico suelen tener una cadena de mando clara, mientras que los que se dedican a la falsificación o al tráfico de personas operan en redes descentralizadas. Los investigadores analizaron 67 grupos criminales y encontraron 6 variables que definen su organización interna, como el tipo de estructura, naturaleza de los vínculos, la división de tareas, el uso de medios complejos a la dedicación a más de una actividad, es decir, jerárquica estándar, una pirámide con líder, jerárquica regional. Son grupos autónomos bajo una cúpula, una jerárquica en racimos, colaboración con un grupo central. En red, asociaciones temporales. Un grupo central es un núcleo cohesionado con colaboradores. Por ejemplo, los grupos que trafican cocaína o blanquean capitales suelen tener estructuras jerárquicas. Los vínculos pueden ser étnicos, culturales, familiares, de proximidad, de especialización virtuales. Por ejemplo, los grupos de estafa combinan vínculos de étnicos, familiares y profesionales. En la división de tareas se reparten según el conocimiento experto, el acceso a recursos y a los contactos. Algunos grupos operan en varios países. Por ejemplo, el tráfico de drogas sintéticas inicia en Estados Unidos, pasa por República Dominicana y llega a Holanda. La delincuencia organizada transnacional. El informe de UNOC destaca que el crimen organizado ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una economía ilegal globalizada. Las organizaciones criminales transnacionales se dedican al lavado de dinero, la corrupción y el tráfico de armas y la trata de personas. Estas redes aprovechan la debilidad institucional, la pobreza y la falta de cooperación internacional para expandirse. Un ejemplo claro es los carteles mexicanos, que han establecido operaciones en Europa y África, utilizando rutas marítimas y aéreas como el tráfico de drogas. El crimen organizado en América Latina. Sonia Alba y otros autores analizan cómo el crimen organizado ha evolucionado. El narcotráfico sigue siendo una actividad principal, pero se ha diversificado hacia la minería ilegal, el tráfico de migrantes, la extorsión y el secuestro. Países como México, Colombia y Brasil, estas organizaciones han logrado infiltrarse en instituciones públicas, influir en procesos electorales y controlar territorios completos. La violencia, la impunidad y la corrupción son elementos que fortalecen su poder. Hablando a nivel de Costa Rica, ha pasado
de ser considerado un refugio de paz en Centroamérica a enfrentar una crisis de seguridad sin precedentes. Actualmente se estima que más de 300 bandas criminales operan en el país, muchas de ellas vinculadas al narcotráfico, sicariato, tráfico de armas, trata de personas y contrabando. En el impacto de la seguridad, en los primeros 5 meses de este año, Costa Rica registró 370 homicidios, con un promedio de 2,5 asesinatos diarios. El 59% de los homicidios están relacionados con ajustes de cuentas entre bandas. Las principales víctimas son jóvenes de 18 y 29 años, lo que evidencia el reclutamiento de personas vulnerables por parte de estas organizaciones. Además, se han identificado agencias de sicariato que operan como empresas, incluso ejecutando asesinatos por encargo desde el extranjero. El crimen organizado ha comenzado a afectar sectores claves como el turismo, que representa cerca del 8% del PIB nacional. En Costa Rica, el primer trimestre ha recibido 38.589 visitantes en menos del año anterior, una caída del 4%. La violencia en zonas turísticas como Limón ha generado preocupación entre empresarios, quienes han solicitado medidas urgentes para proteger a residentes y visitantes. En factores estructurales, la ubicación geográfica estratégica. Costa Rica es un punto clave de narcotráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Con una desigualdad social, la pobreza y la falta de oportunidades han facilitado el reclutamiento por parte de las bandas criminales. La corrupción institucional, la falta de recursos y la impunidad han permitido que estas organizaciones operen con libertad. En Nuevas Tendencias, la movilidad geográfica, Daniel Sansó plantea que el crimen organizado se adapta constantemente. Hoy en día se utilizan tecnologías como criptomonedas, redes sociales, drones y sistemas de comunicación. Además, se observa una movilidad geográfica de los grupos criminales que se trasladan a zonas donde hay menos control estatal, donde haya mayor rentabilidad. Por parte de los estados, las modalidades criminales nacionales e internacionales tienen un modus operandi. Los grupos criminales organizados emplean diversas tácticas para ejecutar sus actividades ilícitas. Entre las más comunes se encuentran violencia, intimidación, corrupción, uso de tecnología, redes flexibles, en estrategias de adaptación y expansión, la movilidad geográfica hacia zonas vulnerables, la diversificación de actividades ilícitas como alianzas tradicionales, infiltración de estructuras estatales. En datos relevantes principales del crimen, el narcotráfico representa solo el 50% de ingresos del crimen organizado en América Latina. En 2023 se incautaron más de 500 toneladas de cocaína en la región. En tráfico humano, la explotación sexual, laboral y tráfico de migrantes, ejemplos de 25.000 víctimas fueron detectadas en América Latina en 2023, según la UNOC. El tráfico ilegal de petróleo presente en zonas de conflicto o con débil control estatal. Ejemplo, en Venezuela y Nigeria se han identificado redes que extraen y comercializan crudo de forma ilícita. El tráfico de vida salvaje afecta a especies en peligro de extinción y ecosistemas enteros. Como conclusión, obtenemos que el crimen organizado es un fenómeno dinámico, adaptable y profundamente arraigado en las estructuras sociales y económicas de los países. Sus modalidades varían según el contexto, pero todas las buscan la forma de maximizar ganancias y minimizar riesgos, y aprovechando debilidades institucionales. La lucha contra estas organizaciones requiere una cooperación internacional, una inteligencia criminal y políticas públicas integrales que aborden las causas estructurales. Gracias por su atención. Esta exposición busca generar sobre la complejidad del crimen organizado y una necesidad de abordarlo desde un múltiple frente y hacer una gran conciencia. Muchas gracias.